Listo, empecemos. Muy buenos días, bienvenidos a la página de Facebook de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les doy la bienvenida a los estudiantes que están interesados en los cursos de inglés avanzado para negocios. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre Effective Written Communication. Esta es la comunicación escrita efectiva. ¿Cómo podemos lograrla en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro ámbito de negocios? Es una pregunta que nos hacemos todos y realmente es muy importante para nuestra proyección profesional y para, obviamente, nuestra imagen en esta importante área de la economía. Me presento, tengo el placer de hablarles. Soy la licenciada Regina García. Soy especialista en traducción y gramática inglesa. Me desenvuelvo como Business English Teacher. Y bueno, me siento muy contenta de estar compartiendo hoy con ustedes. Vamos a hablar sobre este interesante tema. Estamos en el nivel avanzado de inglés. Y por supuesto, tenemos un dominio del idioma, pero nos hacemos esta pregunta: why is it important and effective written communication in business? ¿Por qué es importante tener una comunicación escrita efectiva en los negocios? Pues es tan simple como hacérsela en el ámbito de los negocios, también en español. Nosotros hablamos de una manera, nos comunicamos de una forma fluida cuando se trata del nivel oral, sin embargo, en el nivel escrito estamos en otro tipo de registro. ¿Qué significa esto? Una vez que nosotros escribimos, una vez que mandamos un email o redactamos un memo, estamos dejando evidencia de más de un factor que nos representa. No solamente nuestra presencia personal, nuestra marca personal, no solamente nuestra vestimenta, nuestro vocabulario nos va a definir. La forma como escribimos también define cómo nosotros cuidamos nuestro trato hacia la lengua que manejamos y también el trato hacia nuestros interlocutores. La lengua escrita siempre va a servir de testimonio de nuestro manejo de la lengua. Entonces, ¿es importante realmente una comunicación escrita efectiva en los negocios? Por supuesto que sí, no solamente por la imagen, sino por el efecto que pueda tener en nuestros interlocutores. ¿Qué significa esto? Cuando enviamos un mensaje, cuando nosotros transmitimos una idea, esperamos una respuesta. Eso es completamente lógico en todas nuestras comunicaciones. Entonces, si nosotros al hablar utilizamos recursos como el tono de voz, utilizamos recursos como el énfasis hacia ciertas palabras o ciertas frases en la lengua escrita, pues tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas, a otro tipo de estrategias. Todo eso es parte de lo que tenemos que conocer, ya no en español, ahora tenemos que manejarlo en inglés. El genio de la lengua siempre va a salir a relucir justamente en nuestra forma de expresarnos, y en el nivel escrito sencillamente vamos a tener allí una huella que para nosotros en el área de los negocios debería ser impecable. Muy bien, vamos a hablar del idioma inglés en específico. El idioma inglés a nivel de los negocios y a nivel general es el más hablado del mundo. Según la página oficial de statista.com, las personas de lengua inglesa ascienden a más de 1.000 millones, casi 1.200.000 personas y un poco más. Esto no solamente incluye las personas nativas del idioma inglés, sino también las personas que manejan el inglés de manera cotidiana. Entonces, si nos ponemos a ver esta gráfica, vamos a darnos cuenta de que el inglés constituye nuestra primera, digamos, la primera comunidad en importancia con respecto al número. Si nos vamos a ver, el segundo lo representa la población que habla chino o mandarín. El tercero es el hindi.
Y en cuarto lugar nos encontramos nosotros los hispanohablantes, con más de 538 millones de hispanohablantes. Ahora, vamos a ver en perspectiva. Como hispanohablantes, para nosotros es muy importante comunicarnos con otros hispanohablantes. Pero ¿qué sucede si nuestros negocios quieren ir más allá de nuestras fronteras lingüísticas? Pues sencillamente tenemos que mirar cuál es el mercado más amplio y más prometedor. Es este que está aquí, justamente, el de habla inglesa. Si vemos la ventaja que podríamos tener al dominar tanto el español como el inglés de manera correcta, tanto a nivel oral como a nivel escrito, estamos hablando de un rango de acción, de un radio de acción muy amplio que incluye los 538 millones de hablantes de español más los más de 1.200 millones de hablantes del inglés. Si hablamos de los negocios, pues esto es una proyección muy optimista y realmente nos da toda la capacidad para poder desenvolvernos de manera óptima, de manera efectiva, y eso es un verdadero, digamos que un beneficio para nuestras ideas, para nuestros talentos, para nuestras empresas. Hay otra ventaja de la que quisiera hacer mención en este momento, que es justamente con esas comunidades que no hablan español, aquellas comunidades que de pronto entre la población de Francia o entre la población de Rusia no tienen contacto con el español, sin embargo, hablan inglés y se comunican en inglés. De una u otra manera lo dominan. Entonces, ¿cuál sería nuestra manera de llegar a esos mercados? Vamos a pensar puntualmente en el mercado ruso, en el mercado francés. Si hay personas que no dominan el español, porque sencillamente no han tenido la oportunidad de educarse en esa lengua, pues sencillamente tenemos una gran ventaja en el uso correcto del inglés, porque es una lengua que nos va a servir como puente para llegar a esas poblaciones, a esos mercados. Y esa es otra ventaja importantísima del dominio correcto del idioma inglés. Cuando hablamos del dominio correcto, no solamente estamos hablando a nivel hablado, sino justamente a nivel escrito, porque en los negocios, ya que es un área muy dinámica y que todo el tiempo tiene un ritmo, digamos, de comunicación fluida, pues sencillamente se necesita que esta comunicación sea lo más efectiva posible. Entonces, esto quisiera que lo tengan en cuenta a la hora de perfeccionar su inglés escrito. Muy bien. Aquí tenemos las diferencias entre el inglés hablado y el inglés escrito. ¿Cuáles son las diferencias entre el inglés hablado y el inglés escrito? Tal vez podamos pensar que es la misma diferencia que puede haber entre el español hablado y el español escrito. Pero esto no es tan así, no es tan, digamos, tan parecido. A nivel de la lengua oral y la lengua escrita, la pronunciación del inglés va a variar o va a ser un factor de diferenciación. Por ejemplo, vemos a veces personas que pronuncian y cuando vamos a ver la palabra que acaban de pronunciar es completamente diferente a lo que como hispanohablantes podríamos asumir que se está escribiendo o se está pronunciando. Entonces, cuando nosotros aprendemos a hablar inglés, tenemos que entender que el inglés tiene una presentación diferente, un proceso diferente a la hora de pronunciarse. Es una manera de escribirlo y otra muy distinta, la manera de pronunciarlo. Por lo tanto, la pronunciación para nosotros debe ser importantísima, pero también aquí quisiera añadir de pronto a la pronunciación también cómo deletrear las palabras de manera correcta. Ese es
un factor muy importante a la hora de hacer nuestro trabajo en el mejoramiento del nivel escrito del inglés. Cuando hablamos de manejo de la gramática, estamos hablando básicamente del nivel escrito del inglés, pero no podemos olvidarnos que cuando hablamos también estamos usando gramática. ¿Por qué? Porque sencillamente hay palabras que si uno no pronuncia una consonante, si no pronuncia correctamente un tiempo verbal, estamos hablando mal también. Por lo tanto, si estamos cuidando nuestra gramática para escribir, también debemos tomar en cuenta esto a la hora de comunicarnos en forma oral. Dominio del habla. En el dominio del habla, pues justamente también se trata de tener un dominio correcto de la gramática que justamente nos va a afectar como individuos. Si tenemos un buen dominio del habla, un buen dominio a nivel oral, a nivel escrito, pues sencillamente nuestra imagen será mucho mejor recibida. Y nuestras ideas serán mejor consideradas por nuestros interlocutores y por nuestro entorno social. Muy bien. La entonación marcada en palabras específicas al hablar. Eso se refiere a que existen recursos en el nivel oral que podemos usar justamente para que las personas puedan enviar o transmitir un mensaje. Si por ejemplo yo digo, dame ese vaso de agua, no es lo mismo que decir, dame ese vaso de agua. ¿Por qué? Porque de pronto yo estoy haciendo énfasis en que quiero agua y no quiero otra cosa. Eso es un recurso que podemos utilizar cuando estamos hablando, cuando estamos usando el inglés oral. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo quiero transmitir esa misma idea en el nivel escrito? Estoy dando los ejemplos en español para que se evidencie más rápido el mensaje. Si yo utilizo recursos que se pueden utilizar a nivel escrito, ¿qué debería utilizar? Debería utilizar signos de puntuación, debería utilizar un vocabulario que me sirva a mí para poder transmitir mi mensaje, debería utilizar un estilo de redacción también. Entonces, esto me obliga a mí a dominar la lengua a nivel escrito de manera muy amplia, poder tener un vocabulario suficientemente amplio como para yo descartar aquellos términos que no me sirven para el mensaje que quiero enviar y poder incluir los que necesito de manera imprescindible. Muy bien, el último punto es el acento británico o americano. Aunque parezca solamente propio del nivel oral, no debemos olvidarnos de que para los británicos el spelling o deletreo de las palabras es a veces diferente del americano, no en todos los casos. Hay cierto vocabulario, ciertas palabras que se deletrean diferente. Entonces, cuando escribimos, podemos hacer digamos, esta diferenciación, pero tener en cuenta quién es nuestro interlocutor. ¿Es de origen británico o es de origen americano o estadounidense? En ese caso, pues, con el fin de crear una conexión un poco más cercana con nuestro interlocutor, podemos hacer esta investigación. ¿Le gustará más el spelling británico o le gustará más el spelling americano? ¿O qué sería lo correcto en todo caso, ¿no? A veces hay personas que cuando no se les habla como ellos normalmente hablarían, lo pueden tomar en cuenta como un error ortográfico. Por ejemplo, la diferencia entre color y color, el spelling es con OU en uno de los dos casos, en británico o americano, y en el otro simplemente es color, con el deletreo C-O-L-O-R. Entonces, ese tipo de cosas también son importantes de saber a la hora de escribir y a la hora de comunicarnos con nuestros interlocutores de habla inglesa. Muy bien. Cuando hablamos de Effective Written Communication, estamos hablando de lograr una
escritura, una comunicación escrita que realmente sirva para nuestros objetivos, que realmente logre nuestros propósitos. Esto significa que una vez que tenemos un dominio de la gramática, un dominio de la ortografía adecuados del inglés, nosotros podemos escribir con más confianza, escribir con más seguridad. La buena escritura es, de hecho, una de las cualidades más importantes para reforzar el liderazgo. Hay un artículo de la Fundación Universia que dice que la buena escritura puede ayudarte a ser mejor emprendedor. Y parece increíble, pero es así. Se asegura que el aspecto más importante y útil de la escritura es crear mensajes persuasivos, con los que podemos convencer a todo el que sea necesario. Y con esto proyectar nuestros negocios y hacer que la gente realmente se convenza de que este negocio que planteamos es rentable y que podrá ser exitoso. Entonces, la escritura realmente sí importa. Good writing matters. Vamos a ver algunos ejemplos de comunicación escrita en los negocios. Estos son parte de vocabulario que debemos tener en cuenta cuando estamos comunicándonos con una persona angloparlante y que sencillamente pues va a tratar esta terminología con nosotros en algún momento. Los bulletins son los boletines. Institutional Memory, un documento bastante importante dentro de todo el ámbito empresarial, es la memoria institucional. Los emails de uso completamente frecuente y necesario, muy necesario, son los correos electrónicos. Memos o mimos son los memorándums. SMS, mensajes de texto instantáneos, son estos mensajes que de pronto no pareciera que son muy, digamos, tomados en cuenta, sin embargo sí son muy importantes. Los mensajes de texto instantáneos a nivel corporativo pueden sacar de apuro a más de una persona, son bastante privados y en todo caso también sirven como evidencia para cualquier tipo de investigación o de búsqueda de algún tipo de resolución de problemas. Entonces, los SMS o mensajes de texto instantáneos también son parte del lenguaje escrito que estamos utilizando en el área de los negocios. Reports o informes, letters o cartas, en este caso se refiere a las cartas en físico. Faxes, aunque hoy en día digamos que se ha disminuido un poco la necesidad de usarlos, en algunos países todavía son muy necesarios, son usados de manera frecuente y también tenemos que manejar digamos que el uso que todavía se les da. Social networking, este es el área que de pronto está más en ascenso actualmente, el social networking, redes sociales. Aquí es bien importante hacer énfasis en la seriedad que pueden tener las redes sociales. Lejos de estar relacionados solamente con entretenimiento o con amistades y relaciones de tipo informal, las redes sociales son tomadas en cuenta con cada vez más seriedad, digamos, se les da más estima dentro de los estudios de mercado, dentro de la opinión pública acerca de un instituto, de una empresa, de un negocio, de un producto, y es, digamos que, una de las áreas más importantes que hoy en día se maneja. Si una persona quiere saber cómo el público está recibiendo la opinión, cómo está recibiendo la calidad de un producto, cómo está percibiendo su proceso de publicidad, pues sencillamente van a comunicar en las redes sociales, porque es lo más accesible, es lo que realmente tiene más fluidez dentro de la sociedad actual. Por lo tanto, la utilicemos para proyectar nuestros negocios o nuestras ideas, hay que usarlas con sumo cuidado.
Muy bien, las invitaciones. ¿Qué son las invitaciones? Bueno, aquellos documentos que se redactan en ocasiones especiales para poder, digamos, convocar a nuestros interlocutores a eventos especiales, a fechas, a la celebración de fechas especiales, y también tienen que estar presentadas en un lenguaje muy formal, en un registro bastante formal y de respeto y por supuesto cordialidad. Contracts serán los contratos y agenda, los programas o la agenda de los negocios. Muy bien, vamos a hablar en este momento sobre lo que es Business Written Communication. Aquí hay una cita que en realidad está enumerando algunos elementos que debe caracterizar a una comunicación escrita de manera correcta, qué es lo que debe tener y qué es lo que no debe tener. Vamos a ver un momento, parte por parte, toda esta cita. Primero la voy a leer y después voy a empezar a enumerar estos elementos. Effective written communication is an important aspect of business communication because it sends messages that are flat, lacking other elements of communication such as tone of voice, body language, and gestures. Written communication can be confusing, offensive, and ineffective if it is poorly written. It uses vague terminology or doesn't provide concrete definitions for message attempting to be sent. For message attempting to be sent. Para aquel mensaje que se quiere enviar. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos resaltados unos términos. En primer lugar, la palabra flat, que en todo caso es una metáfora de lo que es un mensaje directo, puntual y conciso, sin tantos adornos y tantas, digamos que, tantas palabras que puedan aumentar el volumen del mensaje que estamos enviando cuando realmente no se necesita. Por eso se habla de flat, es un término que realmente significa llano, plano, pero metafóricamente nos refiere a que un texto, una comunicación escrita en el área de los negocios debe ser directa, debe ser hecha con la mayor economía del lenguaje posible. Luego tenemos lacking other elements of communication such as tone of voice. ¿Qué significa esto? Que carezca de esos elementos que caracterizan a la comunicación oral, el tono de voz, body language and gestures, tono de voz, lenguaje corporal y gesticulaciones. Muy bien, toda comunicación escrita en el área de los negocios debe ser así, debe ser plana y debe carecer de estos elementos digamos, que pueden contener emoción, pueden tener rastros de lo que la persona emotivamente quisiera decir. Debe ser simplemente una comunicación sobria, seria y por supuesto no tiene que caer en demasiada severidad. Luego tenemos la comunicación escrita puede resultar confusa, ofensiva y puede carecer de efecto si no se escribe bien, si digamos que la gramática que estamos manejando no es buena, si nos equivocamos, si usamos terminología confusa o terminología poco precisa y no tenemos realmente una definición, como aparece aquí, doesn't provide concrete definitions or message attempting to be sent. Si nuestro mensaje no tiene objetivos o propósitos claros, sencillamente no vamos a tener el efecto que queremos tener. Primero que nada, ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta para la elaboración de nuestras comunicaciones o nuestras redacciones. Muy bien, lo que se quiere lograr con esta parte del curso es tener una mejor escritura en los negocios. Better Business Writing. Es un objetivo difícil porque tenemos que pasar por todo lo que es
proceso de aprendizaje de la gramática inglesa, de la selección del vocabulario, de el correcto uso de las palabras, e incluso tener muy en cuenta la parte cultural de cada país para poder escribir sin cometer algún tipo de error o falla que pueda perjudicarnos. Sabemos que es un objetivo difícil, pero trabajando es posible. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo lograr una comunicación efectiva. Este es un ejemplo tomado de un manual para la escritura clara en los negocios de la señorita Mary Collin. Se los recomiendo, en todo caso, ahí está la fuente. ¿Cómo hacer que un texto sea conciso, sea puntual? Pues hay que conocer la gramática, hay que ver qué es lo que realmente podemos descartar en un mensaje y convertirlo en una comunicación realmente efectiva para nuestros propósitos. Vamos a leer el primer ejemplo. This is an exercise. Este es un ejercicio, a smothered verb exercise. Esto significa como, es un ejercicio para desahogar un poco de verbos en la redacción. ¿Ok? Entonces eso es lo que se está buscando al comparar estas dos imágenes. Vamos a leer el primer párrafo. I am in possession of your report, and my team held a discussion and gave much consideration to your budget recommendations. El segundo párrafo. After much deliberation, I will give instructions to my assistant to make an adjustment to your account. You will see the increase in your budget's total account on the intranet by Friday, when you can make a comparison between the two budget figures. En total, en este primer texto tenemos 64 palabras. Ok, y justamente lo que se ha resaltado en color rojo son las frases sobrecargadas que tienen una raíz verbal. En el caso del primer ejemplo dice, I am in possession of your report. Vamos a hacer énfasis en algo. Esto no está mal escrito, está muy bien, pero es muy, digamos que sobrecargado de expresiones que realmente hacen poco puntual el mensaje. Vamos a mirar cómo, cambiando toda la expresión verbal por un solo verbo, conseguimos el mismo efecto, pero de una manera puntual y haciendo, por supuesto, caso de la economía del lenguaje, que es algo que se debe cumplir en el lenguaje escrito en los negocios, y aparte de esto, pues nos estamos tomando nuestro tiempo de revisar, porque estamos viendo que algo que hemos escrito como porque fue una idea que nos vino a la mente, pues sencillamente puedo sustituirlo por un verbo que nos resulta mucho mejor. I am in possession of your report. Aquí lo vemos sustituido por I have your report. Simplemente no estamos diciendo más, no estamos diciendo menos. Estamos diciendo exactamente lo mismo, pero de una manera más efectiva. Luego, my team held a discussion. Aquí dice, mi equipo sostuvo una discusión. ¿Qué hago? Sencillamente lo sustituyo por mi equipo discutió o conversó, ¿no? Porque realmente la palabra discuss no tiene por qué traducirse como discusión en términos de un conflicto, sino lo sostuvo como una discusión, como una conversación. Conversó y, vamos a ver, gave much consideration to your budget recommendations. Entonces, gave much consideration to, lo cambiamos por considered. Así de simple. Entonces, considered nos está ayudando para sustituir toda esta frase verbal que nos estaba sobrecargando el texto. Así encontramos un párrafo de 3 líneas convertido a un párrafo de 2 líneas completamente fluido. Vamos a leerlo ahora, ya convertido. I have your report
and my team discussed and considered your budget recommendations. Perfectamente entendible, comprensible el mensaje, y aparte de eso, pues tenemos más claridad en lo que estamos diciendo. After much deliberation, I will give instructions to my assistant. Después de mucha deliberación, le di instrucciones a mi asistente y vamos a ver. I will give instructions to my assistant. I instructed my assistant. Realmente estamos utilizando aquí una expresión en futuro que no hace falta, porque estamos usando una palabra que nos indica, después de deliberar un buen rato, instruí o le di instrucciones a mi asistente ¿para qué? To make an adjustment. Y aquí sencillamente utilizo el verbo adjust. Adjust your account. Si vemos el último ejemplo, dice, when you can make a comparison between the two budget figures. Ok, when you can compare. No tenemos que escribir todo esto, make a comparison between. Y repito, no es que esto esté mal, está bien, se está respetando la gramática, está todo perfecto, pero si podemos prescindir de una frase verbal larga y podemos sustituirla con un verbo que realmente consiga los objetivos, entonces es preferible. Vamos a leer ahora el párrafo. After much deliberation, I instructed my assistant to adjust your account. You will see the increase in your budget's total account on the intranet by Friday, when you can compare the two budget figures. Vamos a mirar entonces el cambio de 4 palabras de un texto que tiene mucha redundancia y tiene unas frases verbales sobrecargadas a un texto completamente, digamos, efectivo y económico de 47 palabras que cumple con los mismos objetivos. Tenemos una reducción de 26.6% de palabras. Entonces, recordemos también que al utilizar muchas palabras también tenemos el riesgo de cometer más errores. Por lo tanto, esto es completamente recomendable que siempre se trabaje en un texto más puntual, más directo y más conciso. Muy bien, este es el texto resultante. Vamos a ver, para lograr una comunicación escrita efectiva, ¿qué debemos tomar en cuenta siempre? Los que ya tienen este nivel de inglés. Tener un vocabulario obviamente bastante amplio como para saber qué palabras son las que se van a utilizar. No podemos usar el mismo vocabulario para personas que nos conocen, que tienen confianza con nosotros, que para personas que están en una relación de trabajo o de negocios y con la que deberíamos tener más cuidado a la hora de referirnos al vocabulario que utilizamos. Por tanto, también el punto 2 es bien importante, evitar usar coloquialismos. Los coloquialismos son palabras que solamente se utilizan en el lenguaje informal. En el lenguaje de los negocios, siempre debemos mantener la formalidad. Esto descarta cualquier uso de localismos, de palabras que no sean comprensibles y, bueno, también transmite el respeto hacia nuestro interlocutor. Por eso no debemos usar coloquialismos. Para redactar de manera efectiva, tenemos que tener ideas y propósitos claros y bien definidos. Esto nos ayuda en muchos aspectos. Nos ayuda a saber lo que vamos a comunicar, nos ayuda a escoger nuestro vocabulario y también a dirigirnos a la persona que nos está escuchando o que nos está leyendo. Eso de alguna forma nos da una receptividad. ¿Qué es lo que vamos a tener como respuesta? Eso es un criterio muy importante a la hora de empezar a escribir. ¿Qué es lo que tenemos que comunicar? ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestros propósitos y cuáles son las ideas que queremos transmitir?
La simplicidad. La simplicidad es más o menos lo que vimos aquí, hacer un lenguaje más simple, más corto, utilizar expresiones, estructuras mucho menos complicadas, y eso es parte de la comunicación escrita que debemos mantener siempre. Así como la especificidad. La especificidad se refiere a que cuando yo haga un comunicado debo ser completamente específico, no solamente asumir que la persona me va a entender. Por eso, a veces la simplicidad está de una u otra manera contrastada con la especificidad. Tenemos que escribir más, pero si es necesario. Y tenemos que tomarnos nuestro tiempo para escribir. Si tengo que mandar un comunicado donde yo deseo que una tarea sea realizada en tal fecha y en tal hora, yo tengo que escribir todos los datos necesarios para que la persona que recibe la orden o recibe este comunicado pueda entenderlo de manera plena. Por lo tanto, la especificidad es un aspecto bien importante de la comunicación escrita. Cuando hablamos del tono de la escritura y el estilo, estamos hablando de los registros, ¿no? Cuando justamente estamos hablando con personas que son más formales unas que otras. Entonces, el tono de la escritura también tiene que ver con esto. Eh, Tenemos que mantener un estilo, por ejemplo, los formatos que se utilizan para invitaciones, dónde debemos colocar las fechas, cómo debemos escribir las palabras. Hay fechas que se escriben con mayúscula en el inglés. Todo título, por ejemplo, así como lo vemos en este mismo, en esta misma página, pues vemos que dice Requirements of Effective Written Communication y tenemos mayúsculas. Esa es parte del estilo que en el español no se sigue. En el español solamente pondríamos la primera palabra en mayúscula y las demás en minúscula. Sin embargo, en el inglés no es parte de ese estilo. Evitar usar pasivos verbales. Como sabemos, no es lo mismo decir, me llevaron al trabajo en carro, a decir yo fui en carro al trabajo. Cuando hablamos de pasivos verbales, es una manera no muy directa, no muy concisa de hablar, ni siquiera a nivel escrito. Por lo tanto, a nivel escrito es preferible no usar pasivos verbales, siempre de manera con agentes, o justamente utilizar un sustantivo o un sujeto que esté ejerciendo una acción de manera directa. Esto es parte también del lenguaje directo que se utiliza en el área de la escritura en los negocios. Y bueno, eso forma parte también del contenido de estos cursos que justamente ayudan a que las personas puedan hacer descarte de ciertas estructuras que no se estilan dentro de ciertas áreas. Y el proofread, que es, digamos que la parte o la cerecita de la torta, cuando acabamos de escribir, acabamos de redactar, no vamos a enviar de manera inmediata, no lo podemos hacer. Tenemos que revisar qué es lo que hemos escrito, cómo lo hemos escrito, y chequear nuestro spelling, nuestro deletreo, chequear que realmente la palabra signifique lo que estamos asumiendo. Jamás hacerlo sin hacer la revisión y la corrección. Justamente para esto están estas herramientas. Hay muchísimas más, otras adicionales. Sin embargo, como mínimo, yo diría que cualquier persona que esté escribiendo en inglés en el área de los negocios debe contar con estas dos herramientas, como mínimo, si no tenemos otra a la mano. En primer lugar, Grammar Diagnosis es el diagnóstico o el chequeo de qué problemas podríamos tener a la hora de escribir. En Microsoft, el programa de Office tiene su propio spelling checker, tiene su revisión de ortografía también, y todo esto está en el menú, que tal vez ampliando aquí un poco se pueda llegar a ver. En la parte de revisión, si nosotros vamos al área de idiomas, se va a abrir este menú que está aquí, y nos va a permitir agarrar un texto completo, seleccionar todo lo que está escrito allí, y pasarlo al inglés. Por supuesto, el inglés tiene variantes. Está en primer lugar el inglés de Estados Unidos, pero después aparecen otras variantes que son inglés de Jamaica, de Australia, de otras regiones.
Si está hablando inglés estándar, yo recomiendo ampliamente que se use el de Estados Unidos o el de Reino Unido, cualquiera de esos dos. Y bueno, este ABC que aparece aquí, el ABC, es justamente para poder chequear todo el documento, ¿no? Ver que no estén mal escritas las palabras, no hay alguna mayúscula o minúscula mal aplicadas. Y Grammar Correction, que no solamente es Grammar, aquí aparece como Grammar Correction, pero realmente este programita Grammarly va más allá de lo que es la corrección gramatical. Lo recomiendo muchísimo, también tiene su aplicación para descargar en el celular, porque a veces en el celular también respondemos correos electrónicos, hacemos otros comunicados que tienen que ver con nuestro mundo empresarial. Entonces, el Grammarly no solamente hace una corrección o hace un énfasis en las fallas ortográficas y el deletreo, sino que también nos revisa el estilo, revisa la redacción y a veces he encontrado casos en los que también puede revisar el vocabulario. Ahora, hay una versión premium, sin embargo, con la versión clásica, la versión básica, creo que es suficiente para tener una mejor escritura. Les agradezco muchísimo, muchísimo de corazón toda la atención que me han brindado. Yo estoy muy complacida y en este momento estamos culminando la charla, pero ¿tienen alguna pregunta? Me sentiré muy contenta de poder responderla. Bueno, estoy buscando, a ver si hay alguna pregunta al respecto. Cualquier punto que deseen aclarar. Hay comentarios de que la charla les ha parecido interesante, de verdad. Me siento muy contenta de escucharlo y en el futuro pues daré muchos más tips sobre redacción para los negocios. Bienvenidas cualquier otra consulta que tengan. Bien, aquí hay unas consultas. Claro que sí, los comentarios. Si hago la traducción en Google Chrome, ¿el Grammarly lo corrige? Esta pregunta es bien importante para los que ya están escribiendo en inglés. El Grammarly tiene diferentes versiones, tiene aplicativo para el celular, tiene un aplicativo para el desktop y, si no me equivoco, también para trabajar en Android y creo que también para Mac, pero no me crean mucho. Yo creo que Mac no tiene todavía su versión de Grammarly, sin embargo, todos los demás sí. Si usted necesita descargarlo en el Chrome, lo hace o sencillamente lo instala en su computador y el Grammarly va a aparecer a la hora de que usted esté escribiendo. A veces el Grammarly interviene cuando estamos escribiendo en español. Esa es una advertencia. Sencillamente no le prestamos atención o lo desactivamos en ese momento, pero cuando estamos escribiendo en inglés va a aparecer un símbolo de la G que tenemos disculpen, para poner por aquí. Ajá, esta G de Grammarly aparece a la hora que estamos escribiendo.
En ese momento, pues ya sabemos que el Grammarly está atento a nuestros errores y a veces sencillamente lo chequea y dice que no tenemos ningún error. Y es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que no tengamos errores a la hora de escribir. Pero siempre está atento. En todo caso, sí recomiendo que lo descargue para su computadora y pueda tenerlo disponible en ese formato. Muchas gracias por sus opiniones. Keep calm and write on, así es, sigan escribiendo. Aquí dice, ¿cómo mejorar con respecto al oír a una persona que habla fluido en inglés? Sí, en realidad el nivel oral tiene otros procedimientos para poder adquirir fluidez a la hora de escuchar. Es más un ejercicio de, eh, digamos, someternos a audios, películas, diálogos en los que no estemos mirando subtítulos. Recuerden que somos hispanohablantes y estamos acostumbrados a siempre tener una traducción de lo que viene en otros idiomas. En el caso del inglés, ya que estamos en contacto con la lengua y es necesario, pues sí les recomiendo que quiten los subtítulos y traten de acostumbrar sus oídos a la lengua inglesa. Al mismo tiempo, pues les recomiendo que hablen también, así como para la parte escrita, recomiendo mucho la lectura, porque la lectura es la que nos da la capacidad de poder escribir de manera correcta y tener un vocabulario amplio. El señor Luis Andrés Chiroque Valverde pregunta cómo mejorar con respecto eh, a una persona que habla fluido el inglés. Sí, le recomiendo muchísimo que empiece a escuchar películas, diálogos, todo lo que pueda escuchar en inglés y sobre todo en esta área y no se apoye en subtítulos. Es la única manera. Obvio que es muy útil si nosotros miramos los subtítulos en inglés y podemos tener una imagen, una imagen visual de lo que se está diciendo, pero recuerden que a veces los subtítulos son generados de manera automática y como es una máquina la que está generando los subtítulos, eh, a veces no sale exactamente lo que está diciendo la persona. No se confíen mucho, por favor. Traten de acostumbrar su oído a las expresiones, vean diferentes acentos. Por ejemplo, para nosotros se hace mucho más fácil de pronto comprender a una persona de Nueva York que comprender a una persona de Australia o una persona del sur de Estados Unidos. Entonces empiecen por los acentos que sean un poco más comprensibles para nosotros. Sigo atenta a cualquier otro comentario, cualquier otra pregunta. Muy bien, aquí tenemos una consulta. ¿Cómo sería la comunicación con alguien que no es nativo como un proveedor chino? Esa es una pregunta muy buena, realmente. Le agradezco mucho, señor Denis Gómez. Eh, Cuando hay una persona que aprendió inglés, y es un caso típico los ciudadanos chinos o los ciudadanos de la India, es bien particular porque ellos tienen su manera de aprender a escribir y su manera de escuchar. Ellos tienen sus propios métodos. Entonces, realmente cuando nos enfrentamos a ese tipo de casos se nos hace bien difícil y a veces un poco embarazoso al principio. Pero es cuestión de acostumbrarse al acento. Eso es indudable. Una vez que nos acostumbramos a cómo el ciudadano chino o el ciudadano de la India o el ciudadano de México puede, o el español puede hablar el inglés, entonces ya se nos hace mucho más natural y logramos entenderlo. Siempre va a basarse en la práctica, ¿no? En tener contacto con estos nuevos acentos.
A veces los cursos de inglés incluyen acentos de diferentes regiones justamente con ese objetivo, de que podamos entender los mensajes, entender lo que se está diciendo, venga de donde venga, ¿no? Ya sea del Reino Unido, de las colonias del Reino Unido, o sea de cualquier región de los Estados Unidos, o incluso el inglés de Jamaica, que lo tenemos, digamos que dentro de nuestro mismo continente, pero es bien distinto al inglés estándar. Sigo atenta a cualquier consulta. Les agradezco muchísimo sus comentarios, agradezco muchísimo sus opiniones y sobre todo sus consultas que realmente sirven de mucha ayuda en el aprendizaje. Bueno, consejo de cierre, realmente deseo que todos en algún momento se sientan capaces de escribir con confianza, sentir que realmente pueden transmitir sus ideas, sus mensajes y seguir expandiendo sus talentos y que lo hagan de manera correcta, ¿no? Con una gramática limpia, una gramática bien manejada, un vocabulario amplio, sin que sea rebuscado tampoco y que tengan muchísimo éxito a la hora de escribir en cualquier oportunidad y háganlo desde ahora, por favor, para que esa experiencia les vaya sirviendo de base para lograr esa autoconfianza a la hora de escribir. Aquí hay aquí hay otra consultita. Vamos a estar pendientes de cualquier curso que se haga en el futuro. Hay, por supuesto, especialidades que se pueden desarrollar. Hay un inglés que es solamente a nivel técnico, como nos están haciendo la consulta, pero también depende de la especialidad. Inglés para medicina, inglés solamente para turismo. Y bueno, siempre se hace un énfasis, ¿no? Cuando el inglés es necesario aprenderlo muy bien a nivel escrito o también se necesita a nivel oral. Eso es algo que cada curso va a determinar de acuerdo con su sílabo. Sí, me están haciendo la pregunta. El programa se llama Grammarly. El programa que acabo de mencionar, lo voy a volver a poner si es posible. Ajá, aquí está. Grammarly es la aplicación, de verdad la recomiendo muchísimo, sepanla manejar. Recuerden que esa aplicación va a estar saltando cada vez que ustedes escriban un correo, cada vez que escriban algo en el computador o en el teléfono. Incluso para el teléfono hay una opción que es para cambiar el teclado solo Grammarly. Entonces, si eso sucede, tengan su opción siempre abierta a poner su teclado tradicional y así no tendrán que estar siempre siendo chequeados por el Grammarly y bueno, es un poquito engorroso cuando queremos escribir en español y tenemos el corrector en inglés y viceversa. Así que tengan eso muy en cuenta. Muy bien, les agradezco muchísimo su asistencia. De verdad ha sido un gran placer comunicarme con ustedes. Espero que en el futuro pues podamos compartir mucho más y recuerden,
Tengan siempre una comunicación escrita efectiva, siempre tengan sus propósitos bien definidos. Se despide con mucho cariño la licenciada Regina García. Hasta una nueva oportunidad.